Buenos días, chicas, chicos. Eh, en esta semana vamos a ver fenómenos y comportamientos de insectos, de los que se llaman insectos sociales, como las hormigas, termitas, luciérnagas. Eh, Hay una conexión directa con modelación basada en agentes. Se ha inspirado mucho el comportamiento de estos agentes para modelarlos. Ya tenemos, por ejemplo, también metaheurísticas, por ejemplo, en cómputo evolutivo para saber, rescatando sus propiedades y tratar de optimizar situaciones, algunos, rescatar estos comportamientos interesantes para hacer metaheurísticas de optimización, pero también tienen otras propiedades muy interesantes a la hora de estar interactuando. Evidentemente son sistemas colectivos y descentralizados, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las propiedades de estos fenómenos. Entonces, evidentemente, cuando estudiamos estos fenómenos de insectos sociales, pues siempre nos evoca esas estructuras que conforman de manera colectiva sus termiteros, sus hormigueros, sus panales, y si uno los ve a detalles, pues hay ciertas estructuras, ya sea en el interior o en el exterior, que bueno, buscan optimizar ciertas situaciones, ¿no? Sabemos que estos agentes pues tienen o se componen de un conjunto de sensores pues bastante sofisticados, que tienen la propiedad de sensar el entorno, eh, y a partir de ahí pues ejecutan ciertas acciones o ciertas reglas, ¿no? Si lo llevamos a MBA, pues evidentemente podemos tener un modelo interno con cierto conjunto de reglas y ejecutarlas en función de lo que percibamos del ambiente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos algunas imágenes de unas estructuras que forman. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿cómo es ese modelo interno? Si lo queremos llevar a la computadora, con un lenguaje de programación, ¿cómo es ese modelo interno? ¿Qué información debemos de procesar? Entonces, bueno, hay varios modelos que tratan de explicar y explotar estas situaciones. Eh, ya les platicaba que con las metaheurísticas inspiradas en estos sistemas, pues bueno, se logran optimizar, por ejemplo, gráficas, ¿no? Encontrar el camino más corto. También, por ejemplo, pues las abejas al estar creando su panal, pues optimizan el espacio. Por cómo lo hacen y por qué, bueno, pues son preguntas que habría que meterle eh, para hacer una investigación más profunda, ¿no? Les voy a mostrar aquí un video. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. se ve. Bueno, este, no me gusta lo que hacen con los hormigueros. Le están vaciando ahí pues un líquido, hirviendo, metal, aluminio tal vez fundido, eh, al interior del hormiguero. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues alguna gente menciona que es como algo, el resultado es algo artístico, ¿no? Eh, no, no me gusta en realidad, ¿no? Respeto mucho a las hormigas. Y entonces, bueno, la idea de esto es que pues ingresa el líquido, se solidifica, y entonces después pues ya empiezan a desprender pues todo lo que hay alrededor de tierra del hormiguero, y una vez que secó, bueno, pues tenemos como una muestra, ¿no? Una impresión de lo que es la estructura interna del hormiguero. No sé si lo habían visto. Entonces, bueno, aquí No.
Ajá, entonces lo están, de hecho este es pequeño, hay unos videos donde este será, yo creo que no llega al metro, será como 60 centímetros, pero por ahí se pueden encontrar imágenes de hormigueros de como de un metro y medio, ¿no? Que hacen con esto, con esta técnica. Entonces, bueno, lo que rescato de aquí son todas estas estructuras que van formando, todos estos canales y cámaras y bóvedas que van formando en el interior. Y evidentemente, pues son algunas cosas como tipo fractalidad, ¿no? Como, como esta repetición de estructuras. Bueno, aquí está el resultado final, ¿no? Eh, pues nos ayuda a ver cómo es que, bueno, crean sus estructuras, el resultado, pero a la vez, pues bueno, esto es algo que no es guiado, ¿no? Entonces, seguramente en el interior, pues optimizan espacio, el peso para que no se caiga, optimizan yo creo que muchas cosas. Bueno, regresamos a la presentación. Aquí otras estructuras, estas son termiteros de algunos metros de longitud. Y en el interior, pues bueno, se ha estudiado que hay cámaras en forma circular que optimizan el aire, la ventilación para resistir, bueno, porque trabaja a una temperatura alta en el interior, ¿no? Pues imagínense todo lo que construyen y ya tienen codificada esa información, ¿no? También otro ejemplo aquí, las abejas tienen capacidad de sumar y de restar. No sé si lo vieron. Salió un articulito en Gaceta ya hace varios años, pero esta es una investigación de la Universidad de Monash y fue reportado en esta revista Science Advance. Entonces, bien interesante cómo, pues en el experimento ponen abejas, incluso dicen que son abejas silvestres, ¿no? Y construyen cámaras así como en forma de Y que se bifurcan. Y la forma en que las entrenan para sumar y restar es a través de, pues, símbolos. Por ejemplo, un círculo de color azul o un cuadrado de color rojo. Entonces, en función les ponen, pues esas figuras pasan por ahí. Entonces es como si fueran aplicando una operación de más o menos, según. Y si la tienen, bueno, al final obtienen alimento, ¿no? Entonces, bueno, pues las van entrenando. Si alguien quiere, pues, dice, obviamente murieron las hormigas. Sí, sí, qué mal, ¿verdad? Entonces tienen esta capacidad de sumar y de restar. Entonces, otra vez, pues digamos, tenemos ahí una propiedad de cómputo. Imagínense que podamos manipularla para hacer cosas un poquito más sofisticadas, ¿no? Si podemos sumar, bueno, esto no es que también sea súper preciso, ¿no? Dicen que el 80 y tantos por ciento de las veces, pues, hacían las operaciones correctamente. Eh, entonces, podríamos crear otro tipo de cálculos. Ya la naturaleza nos ha eh, al estudiarla, pues hemos visto que tiene propiedades de cómputo como el DNA, tiene propiedades de cómputo universal si podemos pues manipularlo adecuadamente. Resolver el problema del agente viajero, ¿no? Ya lo platicábamos aquí. Y la danza de las abejas, esta parte es muy interesante cuando la vemos. También hay un modelo basado en agentes de la danza de las abejas. ¿Sabían que se comunican a partir de esta danza muy peculiar para avisarle a las demás que hay alimento en el entorno? ¿Sí sabían de esto? No sabía, no lo había visto. Ah, pues les pongo aquí unos minutitos. Si las abejas hacen cosas bien curiosas.
no son sorprendentes. Vamos que pase el promocional, lo saben. Nada más que no se escucha. ¿Está bien? ¿No se escucha? No, bueno, yo no lo escucho. Ah, ok, entonces voy a compartir. Déjenme, creo que tengo que habilitar Share Sound. Who held no previous knowledge arrive Ahí. at the same location. They don't travel as a group. Instead, each bee finds the food source ¿Me escucha, individually. chicos? Sí, ya. Ok. How could these bees, who held no previous knowledge of this site, suddenly know precisely where the feeder was located? Is it possible that the animals communicate amongst themselves? To answer this question, Austrian biologist Carl von Frisch devised a series of experiments in the 1940s. Researchers at Georgia Tech have reproduced von Frisch's pioneering experiments using a modern observation hive. Two feeders are placed in different directions away from the hive. At each location, visiting honeybees are marked with a small spot of paint. A separate colour of paint is used at each station, so when a bee returns to the hive, it can easily be determined which feeding site it visited. Está bien padre, ¿no? Porque, bueno, construyen todo el escenario, ponen un panal y dos fuentes de comida. Las abejas que están en la fuente de comida A son marcadas con verde y las que están en la fuente de comida B con rojo. Entonces, bueno, pues ahí están comiendo les ponen pues ahí algo dulcecito para que los atraiga, pero después pues ya regresan al panal y entonces ahí es donde empieza la comunicación, ¿no? Before von Frisch, other scientists had observed that returning bees tended to waggle about excitedly in a figure-8 pattern before sharing the collected pollen and nectar with their hive mates. In this two-station experiment, von Frisch noticed that the bees returning from the same feeding source danced differently from bees that arrived from the other location. While both sets of bees perform the classic figure-8 dance, the orientation of the dances is offset between the two groups. Bees returning from one feeder perform a rotated version of the dance done by the other bees. Incredibly, the angle of rotation precisely matches the angle between the feeding stations and the hive. This must be a clue to the mystery of how the bees are able to share information about the location of food. Entonces regresan al panal y empiezan a comunicarse, hacen esta danza y en función de, pues digamos, los grados a los que está desplazado el alimento, pues llegan y también la danza tiene esa rotación en grados. Le comunican a las abejas y entonces ellas van, ya pueden rastrear dónde está esta fuente de comida, ¿no? Ya tienen hacia dónde ir, ya tienen la dirección. Entonces, bueno, si encuentran una situación, por ejemplo, en un picnic, una salida de campo, donde hay una abeja, encuentra fuente de comida, su comida, y de pronto se va, seguramente en un rato más va a haber dos o tres, y se va y seguramente van a regresar más. ¿Por qué? Porque ya le está comunicando al panal dónde está la fuente de comida, ¿no? No sé si se les ha pasado que de pronto ya hay un montón de abejas en el lugar donde están, ¿no? Pues es justo eso. Ya se comunicó con el panal, ¿no? Through further experimentation, details of the grammar of the honeybee's dance language began to emerge. The dance exploits two fundamental tools available to the honeybee. First, their ability to see ultraviolet and polarized light allows them to determine the location of the sun at all times. Ultraviolet light is able to penetrate thick clouds or fog.
Also, as light from the sun passes through the atmosphere, Ok. it's polarized Les paso el video. in a Poquito más direction largo y towards the sun explica, when viewed from the Earth. pues, Devices se like orientan a polarized través de la film, posición del sol. sunglasses, or honeybee eyes can detect this orientation and Se orientan a través de la posición del sol y la longitud de la danza también indica, pues, qué tan lejos está esta fuente de comida. Entonces tiene ángulo y longitud. Eh, el sol, pues, es como la posición donde se ubican todas, o sea, como su origen. Entonces, bueno, con eso tienen la información para rastrear la comida. Entonces, vean cómo guardan esa información y la comparten a las demás. Yo creo que es impresionante. Y por ahí hay un modelito de MBA que recrea esta situación. Les paso el link para que lo terminen de ver más tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha inspirado, pues, modelos, metaheurísticas, mecanismos de optimización. Hay un algoritmo muy bonito que se llama AntSystem, sistema de hormigas, creado por Dorigo, el cual trabaja sobre una gráfica. La hormiga, en este caso, pues segrega una feromona y va reforzando los caminos. Funciona muy bien, ¿no? También es optimización de caminos a través de metaheurísticas. Ya hablábamos aquí en la clase con la hormiga de Langton, estuvimos haciendo ejercicios. Creo que no lo corrimos con múltiples hormigas. Recordamos que eran, pues, unas reglas muy sencillas, ¿no? Una latiz homogénea, y entonces en función de lo que leía de cuando estaba parado, pues giraba a la derecha o a la izquierda. Iba pintando el patch de blanco o de negro. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos múltiples hormigas. Lo encuentran en Sample Models Computer Science en Behance. Ahí está el modelo de múltiples hormigas. Aquí tenemos 8 hormigas. Y bueno, pues evidentemente construyen la carretera, va surgiendo, tiene un poco más de dinámica. Si ven, luego las crean y luego las borran. Cuando las borran, simultáneamente, bueno, van creando y luego borran. Hay como 2 hormigas que están ahí jugando, ¿no? Entre ellas 2. Entonces, bueno, vemos que un modelo interno tan sencillo, bueno, crea toda esta complejidad. ¿Es reversible el sistema de múltiples hormigas? Bueno, el de una hormiga es reversible. ¿No recuerdan? Es decir, que podemos encontrar las reglas inversas de la dinámica del modelo interno. Dice Ángel, sí, y con múltiples hormigas. Dice Rodolfo, no creo. A ver, yo creo que ahí no. No, porque pueden borrar los patches y no saber si pasó o no. A ver, veamos. Pues le voy a aplicar aquí reverse. Tiene reversa. Es reversible. Y luego forward. A ver, piensen porque sí es reversible también con N hormigas. Y hay una condición muy importante para que exista la reversibilidad aquí.
¿Podría ser porque cada hormiga es independiente de la otra? Hay una independencia entre hormigas, no se comunican entre ellas. La única manera de comunicarse es a través del entorno, ¿no? Pero aparte de eso, si ya sabemos que se comunican a través del entorno, ¿qué condición debería de cumplir para que sea reversible? Hay ahí un detalle fino. Como son múltiples hormigas, y sabemos que todas tienen un identificador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El chiste es aplicar el modelo interno en orden. Primero va la 1, la 2, la 3, la 4. Y de la misma manera, cuando es reversible. Si ejecutamos modelos internos de manera, digamos, sin ordenar o sin llevar un orden, uno no se va a poder. Esa es la condición. Dice Ángela, ¿por qué las demás hormigas siguen el path previamente marcado? Pues ellas van ejecutando su modelo. Incluso, pues les voy a compartir también este video de acá. Otra vez los anuncios. En este video pues ya se explora algunas particularidades de la hormiga de Lantern cuando hay más hormigas. Por ejemplo, esto. Son dos hormigas y parece que estuvieran arrastrando bloques, ¿no? De hecho, podríamos hacer un concurso. Lo he dejado ahora no se los dejé en la práctica, la implementación. Pero en una pregunta que les dejaba era, ¿cuál sería la condición inicial, la estructura de la condición inicial para que la hormiga empiece a construir la carretera, no en el tiempo 10.500, ¿no? Que más o menos es o 11.500, no recuerdo, sino que lo empiece a hacer casi de manera inmediata? Entonces, pues el chiste sería manipular el entorno, crear una condición inicial de tal manera que la hormiga pues entre inmediatamente a alimentarse de esto del entorno y después ya empieza a construir la carretera. Entonces, ¿cuál sería la condición mínima? Bueno, o una que al menos no tenga que pasar 10.000 tiempos. Eh, no creo que haya una solución única, pero ¿qué tal si proponemos nuestras condiciones iniciales y el que tenga el mejor récord, le damos un punto extra en la práctica 2? ¿Cómo ven? ¿Le entran o no? Mejor Ajá. en parcial, profe. No tenemos parciales. No, son prácticas. Perdón, me equivoqué en el semestre, perdón, perdón. Sí, el que gane se gana o sea, el que tenga el mejor récord se gana un punto extra en la práctica 2. Es decir, si usted se empieza con una condición inicial todo blanco, ya saben que va a tardar 10.500 tiempos en empezar a construir la carretera. Si pongo otra condición inicial,
a lo mejor, y ya analizando cómo se desempeña, puedo hacer que a lo mejor en el tiempo 3000 empiece a construir la carretera. Entonces hagamos eso. Reporten su condición inicial, dónde va su hormiga, también la orientación es importante, que la empiezan a simular, y entonces en el tiempo en el que empieza a construir la carretera, ese tiempo lo reportan, ¿no? Junto con su imagen. De hecho, la hormiga de Langton está en la biblioteca de modelos. Ahí pueden experimentarle también. Ok, entonces, bueno, pues va a estar bueno el reto. Regresamos acá. Tenemos otro modelo que se llama termitas apiladoras. Este fue propuesto por Resnick en el 94, en este libro que es muy bonito, Tortugas, Termitas y Tráfico. Aquí Resnick lo que hace es ir construyendo pues, la noción de paralelismo y de descentralización, colectividad en estos modelos MBA. Y tiene este modelo de termitas que él lo propone, él lo creó, el cual es muy sencillo, pero también tiene propiedades interesantes. Entonces tenemos N termitas distribuidas aleatoriamente sobre el espacio y también existen astillas de madera regadas aleatoriamente. Y supongamos que el objetivo es que las termitas apilen las astillas de madera, las conjunte, que no estén esparcidas totalmente, sino que las vayan apilando. Y hay dos reglas muy sencillas. Si la termita no está cargando nada, es decir, la termita va en como un caminador, ¿no? Y se encuentra con una astilla de madera, la recoge. ¿Ok? Entonces ya vayan pensando a ver cómo podría programarse. Ya tenemos la termita, va caminando, ustedes ya pueden hacer eso. Hay un objeto y lo recoge. Propiamente no que sí que lo recoge y lo está cargando, sino podemos simular que cambia su estado. Un estado de termita sin cargar y un estado de termita cargando. ¿Ok? Y después la recoge y avanza y sigue su camino. La regla 2, la termita está cargando una astilla de madera y se encuentra con otra astilla de madera, entonces suelta la astilla que está cargando y continúa su camino. ¿Ok? Entonces supongamos que va la termita, se encuentra con otra, ya no puede cargar, entonces la deja ahí y se va. Sigue su camino. Le podríamos cambiar el color cuando esté cargando algo. Ajá, exactamente. Sí, exacto. Visualmente les va a servir para ver qué está sucediendo, ¿no? Porque van a tener, no sé, 1000 termitas ahí en el espacio. Bueno, entonces, volvamos a correr. Me voy a ir aquí a Biblioteca de Modelos. Termitas. Aquí está. Entonces tengo aquí mis sliders, 400 termitas y una densidad del 20%. El código, vean, es pequeño. Este es el código. Vamos a comenzar. El doble. Entonces aquí pues están esparcidas las astillas, son estas amarillas. Las termitas que no están cargando nada están en blanco y las que están cargando una astilla están en naranja, como ya decía Decker. Sí podemos identificar. Y entonces, bueno, pues ahí están aplicando esta dinámica de las dos reglas, nada más. Voy a acelerar un poco el proceso.
todo inicia con una configuración aleatoria, pero entonces, a ver, descríbanme qué está sucediendo ahora. Está cambiando el entorno, ¿no? Sí, se están formando cúmulos de las astillas. Están formando cúmulos, exactamente. Entonces van caminando, se encuentran ahora con un cúmulo, se van, se encuentran con el cúmulo, la dejan, y entonces, bueno, pues se va formando, van emergiendo estas estructuras, que por supuesto no están codificadas en el modelo interno. O sea, no dice, vamos a crear 5 cúmulos con las astillas, ¿no? Primera pregunta, ¿cuántos cúmulos se van a formar? Uno, dice Marco 1, los demás, ¿se formará uno? ¿Cómo ven? Digo, no sé, una hipótesis, ¿no será que de pronto las termitas van a un cúmulo, las recogen y van y las dejan en otro cúmulo? Y entonces que pueda hacer que llegue a algún equilibrio, cada cúmulos ahí en el espacio. ¿Será? Digo, o estoy mal en mi hipótesis, no sé. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué les dicta su intuición? Dice Rodolfo, parece que ya alcanzaron un equilibrio. Dice Aarón, yo digo que 4. Dice, pero el cúmulo chiquito ya anda desapareciendo. Ya, exacto. Yo creo que ese ya va a desaparecer, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, tenemos 5 cúmulos, ¿no? Es un toro, recuerden. Ahora aquí, eh, si yo le pregunto a cualquier persona, ¿no? ¿Cuántos cúmulos ves? Bueno, aquí nos toca uno que está, que por el toro pues se ve fragmentado, pero no. ¿Cuántos cúmulos ves? Bueno, pues 5. ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo harían? O sea, para el humano evidentemente es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5 cúmulos. Ahí está. ¿Cómo, cómo lo miden aquí cómo sacan esa información? ¿Está fácil? ¿No está fácil? Ya han trabajado con MBAs, con automas celulares. ¿Cómo crean una medida, una gráfica en la que me vaya contabilizando los cúmulos en función del tiempo, de la evolución del sistema? ¿Será fácil? ¿No será fácil? No se les ocurre o ya saben y no nos dicen. Que vayan contando los patos amarillos.
Si yo creo una gráfica contando patches amarillos, ¿qué sucede? Tengo un conteo total, pero eso me contará los cúmulos. ¿O cómo lo hago? Podría ser que vaya contando por fila o por columna y así se van a ver primero muchos negros y una zona de amarillos y luego otra vez negros. Y así hasta se va a poder identificar la frontera del cúmulo. Ok. Y eso ya me genera la gráfica que, por ejemplo, ahorita, si corro esto que dices, me tendré que decir, tengo 1, 2, 5 cúmulos. Bueno, pues piénsenle. Pregunta de práctica 2. Porque si nosotros estamos viendo, o sea, para un niño, incluso te va a decir, hay 1, 2, 3, 4, 5. Es, digamos, como trivial es contar, pero si lo queremos implementar como una medida, ¿será sencillo o no? O tenemos la solución, pero no la vemos. Dice Adrián, pero si hay dos cúmulos muy cercanos, creo que no funcionaría. Sí, piénsenle, piénsenle. De hecho, cuando uno llega a esta parte de la evolución de la simulación, pues es como más evidente, ¿no? Pero cuando yo estoy acá, ¿cuántos cúmulos tengo aquí? ¿Cuántos cúmulos tengo aquí? Dice, Raúl, ¿se me ocurre alguna forma de medir el radio de los cúmulos y luego contar los patches amarillos que están dentro de cada radio? A priori hay que saber dónde está el cúmulo, ¿no? Y tal vez el centro para que te funcione lo del radio, tal vez. Dice Marco, tal vez hay alguna forma de hacerlo mediante el movimiento de las hormigas. Hint, él es un hint. Las soluciones que me están dando, eh, me la dan desde ustedes, desde su perspectiva de observador. Ajá. No están usando el poder de la descentralización. ¿Por qué no piensan más como el sistema descentralizado que es? Y tal vez se van hacia, no al observador, no a ustedes, sino a la gente. Marco ya puso algo ahí, ¿no? Una pregunta. A ver, piénsenlo por ahí. O van a dar una solución como desde el observador o una solución desde el agente. Piénsenlo. Ok. Pregunta, ¿terminarán con una sola pila de astillas? ¿Cómo ven? Bueno, no me contestaron. Pregunta de práctica. Hay una modificación que propone Flake en su libro, un libro muy bonito, Computational Beauty, no me acuerdo bien el nombre, se los voy a pasar. No sé por qué no puse aquí las referencias, siempre las pongo. Y entonces con una
una modificación a esta estructura, es decir, el que la termita vaya caminando, deje la astilla y se vaya, él puso una condición en el que salta, deja la astilla y salta a otra posición. Y entonces lo que se observa ya no son esta formación de cúmulos, sino son estos canales o estas estructuras que son un poco inestables, es decir, no es que sean estructuras rígidas, sino que como que se van moviendo, pero obtiene otra dinámica, ¿no? Al incluir esa función de dejar la astilla y saltar. También pueden hacer esta modificación para obtener estas estructuras. Tenemos, bueno, también está la de los hormigueros, también es un modelo bonito. Biblioteca de modelos, de modelos y ANS. Tenemos el hormiguero y simula que van saliendo ahí las hormigas, se encuentran la fuente de comida, segregan este químico, una feromona, que hace que las demás pues vayan a donde está la feromona. Es la manera como actúan a través de esta comunicación por medio del ambiente. Se le conoce como estigmergia, la comunicación que tienen estos agentes en el medio ambiente. Y lo que hace, pues, es encontrar, o llama a las demás, encuentran la fuente de comida. Es una técnica, pues, bastante efectiva. Y después regresan al hormiguero. Aquí tenemos, pues, la cantidad de comida que hay y cómo se va acabando a través del tiempo. Tenemos nuestros parámetros de difusión y evaporación. Entonces hay un balance entre esta variable feromona. Y pues lo que resulta pues es en encontrar de manera relativamente rápida las fuentes de comida. Es interesante ver cómo lo resuelven y también chequen el código. Este código sí es un poquito más largo y usa, digamos, un tipo de gradiente para regresar al hormiguero. Es como la particularidad de este modelo. Pero hay diversos modelos que explotan la segregación de feromona, de este químico. Ahí se los dejo nada más como nivel de información. Y bueno, aquí otro ejemplito. ¿Por qué las abejas forman esa estructura en sus panales? ¿Alguien sabe? No estoy seguro, pero había leído que es una manera óptima de guardar la miel, los hexágonos. Sí, sí. Pues yo les he preguntado a los biólogos y a gente que más o menos de esto. Y pues justo eso porque optimizan el espacio, almacenan la miel y también porque caben por ahí. O sea, eh, hay varias cosas, ¿no? Aparte que esa estructura es resistente. Entonces tiene muchas propiedades buenas, ¿no? Hace el hexágono, pues hace, digamos que forra completamente el espacio, igual que el triángulo o el cuadrado, pero vean las áreas. Mientras que el hexágono tiene una área 1, un cuadrado 1, triángulo 1, el perímetro es distinto. Y el menor perímetro con un hexágono de área 1, pues es 3 puntos, viendo el triángulo, el cuadrado y el hexágono, pues es el hexágono con 3.72. Entonces, funcionalmente, pues optimiza el espacio, ¿no? Una abejita, a lo mejor por cada hexágono, entra y puede realizar sus tareas.
Entonces todas pueden estar simultáneamente, a lo mejor sin librando, bueno, estas posiciones del espacio, si van a tener mucho espacio para poder hacer sus tareas. Es lo que me han platicado, ¿no? A lo mejor habrá alguna otra situación un poco más fundamental, bueno, más fundamental que la estructura que hace, que cubre el espacio, pues, no sé, el hexágono cubre el espacio totalmente. ¿Cómo habrán llegado a esa conclusión? O sea, ¿cómo habrán llegado las abejas a generar esto? Sí, evidentemente por un proceso de evolución, sí. Sí, sí, sí. Entonces tuve un alumno que quería hacer un MBA teniendo las abejas y tratando de ver que construyeran pues estas formas hexagonales, ¿no? Es estructuralmente resistente. Sí, así es resistente. Sí, 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 sí. Entonces ahí tienen muchas características, pues, digamos, como muy importantes para las abejas, ¿no? Optimización de espacio, resistencia, eh, almacenaje, es impresionante. ¿Cómo llegaron ahí? Pues sí, por medio de la evolución. Y bueno, aquí en NetLogo hay un modelito pues interesante. Tenemos aquí esparcidas nuestras abejas. Voy a hacer un poquito más. Ahí. Nuestras abejitas ahí están, son los puntitos verdes. Y entonces lo que va a pasar es que van a empezar a rotar. No, esto no quiere decir que se comporta así en la realidad, ¿no? Los modelos que hemos visto son abstracciones de lo que sucede en los fenómenos reales, pero que a la vez, pues bueno, rescatan esas partes importantes para lograr optimizaciones, ¿no? Le voy a dar go, un poquito más lento. Entonces, en este modelo, pues se inspira también en la comunicación del entorno, segregan un químico en el ambiente y en función de ese químico, pues las abejitas empiezan a rotan a una cierta tasa, ¿no? Y segregan químico y este químico se difunde en el espacio. Entonces, bueno, hay una interacción ahí muy fuerte de abeja con espacio, pero no hay comunicación abeja con abeja, ¿ok? Al igual que la hormiga de Langton, las termitas, eh, ese de las abejas, la comunicación es a través del entorno. Entre ellas no se comunican así directamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues están segregando cierto químico, eh, las abejas vuelan en función de este químico y lo que sucede es que pues van generando estas estructuras como hexagonales. Tal vez un mecanismo que genera esas estructuras hexagonales pues sea eh, pues un tipo de feromono químico que segregan y entonces pues el mismo, cuando vuelan, pues a lo mejor lo refuerzan y eso hace que se empiecen a construir como aquí, ¿no? Esto es un químico, pero toma esta forma hexagonal. El código es sumamente pequeño, vean. Creamos las abejas, las esparcimos. Los patches tienen una variable químico que se establece en cero. Y en el Go, lo que hacen es que las abejas, pues rotan a una tasa de 4 veces el químico que hay ahí, en ese lugar en el patch.
Luego avanzan 1 entre químico al cuadrado, entre una proporción. Este slider yo lo creo, bueno, aquí 60, si ven el modelo. Y luego las abejas se agregan un químico más 2. O sea, lo que hay en el químico le agregan 2. ¿Ok? Y luego el tick, bueno, más bien, cada 10 ticks, el pache hace una difusión de un 20%. Entonces reduce el químico. Y bueno, es para pintar. Entonces, vean, hay un balance entre lo que genera la abeja, la segregación del químico, y la difusión del químico en el entorno. Y entonces obtenemos, pues, este tipo de patrón hexagonal. Si funciona o no en la realidad, si hay una conexión, habría que ver. Más bien es un modelo tipo vida artificial. Aquí podemos jugar con la proporción. El patrón hexagonal es emergente, sí, exactamente, es emergente. Tanto aquí de este modelo computacional como el de las abejas en el sistema real, es emergente esa estructura hexagonal. Ok. Bueno, entonces, es este. Este es un articulito sobre montículos de termitas, que supone que es la estructura creada por seres vivos, la más grande que hay en el mundo. Está en Brasil. Entonces, todas esas montañitas que se ven aquí, a lo largo de kilómetros, pues son estructuras de termitas que se conectan por túneles subterráneos. Entonces, es impresionante, ¿no? Lo que realizan. Ok. Bueno, pues no tengan alguna duda o comentario. Entonces, bueno, ya tenemos el reto, ¿no? De la hormiga de Langton. Proponer la condición inicial para que pueda construir en un tiempo mínimo la carretera. ¿No? Justo es eso. Dice Adrián, todo bien, muy interesante. Pero bueno, todo excelente, perfecto. Chicos, pues bueno, mañana van a ver con Marco, no sé si el modelo de Schelling, código, o el modelo de termitas, que los dos los van a ocupar en su práctica 2. Bueno, pues que estén muy bien y seguimos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Bye.